Y hoy, dentro de la parte de recorrido histórico, yo creo que vamos a hacer, de alguna forma, un reconocimiento a quizá uno de los marinos o militares que yo creo más importantes que ha tenido la historia en España y, desgraciadamente, más desconocidos, porque a muchas personas que les hablamos de el personaje que vamos a presentar hoy, posiblemente ni lo conozcan. Aquí en Alicante tiene un nombre de una calle que directamente se llama Bazán, y la gente a lo mejor no sabe que Bazán viene por Don Álvaro de Bazán. Y para hablar de Don Álvaro de Bazán, tenemos a nuestro amigo Fede Supervielle, que ya lo tuvimos aquí presentando su libro de Lepanto. Don Federico, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. Muchas gracias por acogerme otra vez. ¿Qué tal el libro de Lepanto? ¿Bien en las ventas o qué? Bien, muy bien. Bueno, es verdad que cuando uno publica con editorial, yo vengo de autopublicar, que digamos que tienes más control directo. Con la editorial no tienes acceso a las ventas hasta que te lo notifican una vez al año normalmente, ¿no? Pero bueno, la sensación es muy buena y las presentaciones y ferias y demás ha tenido muy buena acogida. En Madrid agotamos los libros, o sea que no, tiene muy buena pinta, muy contento. Sí, porque en el fondo al final en España sí que nos interesamos por la historia, quizá a lo mejor menos de lo que debiéramos, por nuestra historia fundamentalmente. Puede ser, puede ser. Yo ahí siempre digo que no tenemos no tiene la culpa nadie más que nosotros, así que yo pongo mi granito de arena para intentar paliarlo de alguna manera, ¿no? Sí, porque en tu libro de la batalla de Lepanto, todo el mundo cuando hablamos de Lepanto siempre al final decimos Don Juan de Austria. Y parece pero quizá hubo un marino que sin él a lo mejor aquello hubiese podido haber cambiado, ¿no? Y no solamente en esa batalla, sino en muchas más, que es Don Álvaro de Bazán. ¿Quién es Don Álvaro de Bazán? Bueno, Daniel Bazán era de aquellas ya en Lepanto, yo creo que nadie tiene ninguna duda que era el mejor marino del rey, ¿no? Tenía 55 años, él se había estrenado, su bautismo de fuego fue con 16, o sea, llevaba ya prácticamente 40 años combatiendo por mar. No había perdido todavía, lo cual no es mal. No, para un futbolero no sería mala temporada. Sí, ¿no? Ganar todos Todos los los partidos partidos ganados. te mal acostumbrarías, ¿eh? Te mal Sí, sí, acostumbrarías. totalmente. Y, y bueno, ya digo, él es un hombre que nace, su padre es el primero que desde una familia noble, pues digamos de manera, se va hacia la mar, ¿no? Y él hereda esa formación, ese ímpetu y pasa toda la vida combatiendo por mar, ¿no? Estrecho de Gibraltar, Gelbes, Orán, Mazalquivir, Socorro de Malta, Lepanto, que ya hablamos, y la isla de Tercera, o Batalla de San Miguel, que es 11 años después, que también para mí es fundamental. Y entonces, el día de Lepanto, efectivamente, don Juan de Austria es el capitán general, es la gran figura. De alguna forma se buscó alguien con muchísimo ascendiente, vamos a decir, nobiliario, para poder tener ascendiente, ¿no?, sobre los distintos miembros de la alianza y demás. Pero el que sabía, por decirlo de una manera, es don Álvaro, ¿no? Y de hecho a don Álvaro le dan la reserva y le dicen, tenga usted 30 galeras, haga con ellas lo que considere y cuando considere, ¿no? O sea, esa era la confianza absoluta que tenían en él. Y al final fue importante en el desarrollo de la batalla. Sí, para mí, yo defiendo que él salva el día 3 veces. Aquel 7 de octubre de 1571, primero, además pensemos que estamos en una época en la que todavía ni siquiera se inventa el catalejo, se inventa poco después, lo tuve que mirar cuando estuve escribiendo los libros, y entonces él está en una posición retrasada, viendo cómo se desarrolla la batalla. Imaginaos 400 barcos metidos en una pequeña bahía, mezclándose unos con otros y demás, y de alguna forma averiguar que en el norte, que es lo primero que ocurre, parece que los turcos están envolviendo a los venecianos y entonces él manda a un grupo de sus barcos, solo 10 de los 30 que tiene, y son los que inclinan la balanza. Cuando llegan, efectivamente se da la vuelta a las tornas y los cristianos se imponen en el norte. Luego en el sur, el mejor marino de los turcos engaña al genovés, Uluchalí engaña a Doria y se tira hacia el centro por un hueco que ha generado, con el peligro de envolver a Juan de Austria, ¿no?, que hubiese sido catastrófico. Es una vez más, don Álvaro, es verdad que las galeras de Malta se interponen primero, se sacrifican, mueren todos los caballeros de Malta menos 3, que se quedan heridos entre los muertos y digamos que por eso se salvan. Y luego llega don Álvaro y se interpone a Uluchalí, al final lo hace huir, y Uluchalí es el único gran jefe turco que sale con vida de la batalla. Y luego en el centro es cuando llega don Álvaro con su reserva, apoya a don Juan de Austria, es cuando una vez más se hace el último asalto a la sultana, el último abordaje, y se aborda la sultana, se derrota o se mata al almirante enemigo, y es el momento, digamos, que moralmente se gana la batalla, ¿no? O sea que para mí, en 3 momentos clave, en las 3 zonas de la batalla, norte, sur y centro, o a la izquierda, centro, y a la derecha cristiana, es capaz de inclinar la balanza para los cristianos. Para mí, totalmente el protagonista del día, vamos. Pero no solamente Lepanto no es uno de sus grandes éxitos, sino que tiene más. ¿Cuál Tiene más. destacarías tú?
Bueno, yo de los que más he leído para preparar mis dos novelas históricas son Lepanto y Tercera, ¿no? La batalla de Tercera, que es 11 años después. Y yo en este caso defiendo, es mucho más desconocida, porque Lepanto sí que es de la que yo creo que nos suena, ¿no? A la mayoría. Tercera es mucho más desconocida y yo defiendo que es tanto más importante, porque si Tercera se pierde, esa batalla, nadie la conoce porque la ganamos, pero si se pierde esa batalla, muy probablemente se pierda el Imperio Americano, porque lo que se estaba allí dirimiendo era quién tenía control sobre las Azores, ¿no? Los franceses mandan una flota para hacerse con las Azores apoyando al prior de Crato, que se había rebelado contra Felipe II cuando era Portugal y tal. Y claro, el problema es que todas las flotas indias, incluyendo la portuguesa que venía de Sudáfrica, tenían que pasar por Azores para volver a España o a Portugal, vamos, a la península ibérica, por el tema de los vientos reinantes en el Atlántico, ¿no? Entonces, que se hubiese instalado una base de, vamos a decir, piratas, corsarios, como queramos llamarlos, franceses o ingleses en Azores, hubiese sido catastrófico y probablemente España no hubiese tenido la capacidad de proteger a las flotas de Indias durante todo su tránsito contra un enemigo tan bien posicionado y con sus apoyos allí y demás, ¿no? Y además se gana una batalla en la que el enemigo le dobla en número, porque Don Álvaro llega allí con su flota desde Lisboa, pero y en teoría tiene que llegar otra flota que viene desde Sevilla, a las órdenes de, si mal no recuerdo, Juan de Recalde. Y la de Sevilla no llega por cuestión de un temporal y demás, llega bastante después. Y él decide que con los barcos que tiene se enfrenta al enemigo, porque si llegan las flotas de ese verano, se van a encontrar al enemigo francés allí y para España perder una flota de Indias será quebrar. O sea, la cantidad de recursos que traía una sola flota de Indias era aproximadamente lo que llamaríamos el PIB prácticamente de España. Es decir, perder una flota era un año perdido, era una quiebra para la Hacienda Real, ¿no? Y ya digo, para mí, tanto más importante que Lepanto y además poniéndome mi uniforme de marino, la importancia que tiene en el desarrollo de las tácticas de combate a vela, que está considerada de cierta manera la primera batalla oceánica de la historia, la primera batalla que es gran batalla entre barcos de vela, no entre galeras que se movían a remo para combatir. Y él empieza a desarrollar tácticas que luego veremos que durante 2 o 3 siglos se mantienen y que los ingleses presumen mucho de haber inventado, ¿no? La táctica del navío de línea, y aquí, Don Álvaro, se pueden ver pequeños indicios de que eso se va a formar de esa manera. Sí, porque eso es un poco la historia de España, ¿no? De inventamos o hacemos nosotros las cosas y llegan los ingleses y venden que las... Sí, ellos lo tienen como muy, su historiografía es muy clara, están todos muy de acuerdo. Sí, en la batalla de, no me acuerdo si es Hampton Roads, no me acuerdo, pues una batalla en mediados del 1600, 1653 por ahí, y dice, no, aquí se inventó la línea, ¿no? Del navío de línea. Si tú ves, además Tercera es muy significativo porque las flotas se ponen frente a frente durante 3 o 4 días seguidos. Y tú puedes, viendo la formación que hace Álvaro de Bazán, la francesa prácticamente no cambia y forma exactamente igual que se forma en Lepanto, que en 3 cuerpos, ¿no? Más o menos. Pero Álvaro de Bazán empieza formando así, en lo que sería una formación de galeras, y a medida que pasan los días va haciendo como cambia esa formación y se va convirtiendo en una línea de combate artillera, que es lo que veremos durante los siguientes siglos hasta... Creo que de alguna forma permites tener más cañones disparando al enemigo. Exactamente. Y hoy en día nos parece súper lógico, pero entonces nadie lo había pensado porque se pensaba en un combate al abordaje y entonces, digamos, que darle el costo al enemigo no era tan importante. Lo que era importante era llegar al sitio en el momento adecuado, ¿no? Pero Don Álvaro, sus grandes barcos los forma en línea y deja a los menos importantes detrás, pero esa línea artillera en primera fila es la que los defiende y que efectivamente los franceses no son capaces de superar. Es súper interesante esta batalla desde el plano de vista táctico, digamos. Sí, no, pero aparte muchas veces yo, conforme avanza la historia y conforme avanzan las armas, evidentemente, o se van desarrollando las armas, muchas veces el que gana no es el que las tiene mejores, sino el que sabe aprovecharlas mejor en cada momento y se da cuenta de que una nueva arma cambia totalmente todo lo que tú conocías del arte de la guerra. Es exactamente así. Yo siempre defiendo que la evolución tecnológica es importante, pero la doctrinal, lo que los militares llamamos doctrina, que es la forma de emplearlas, ¿no? Es tanto más. Por ejemplo, mencionaba el acorazado antes, el gran paso del acorazado multicalibre, ¿no? Con muchos cañones, digamos, más pequeños al Dreadnought, conocido como Dreadnought, ¿no? A principios del siglo pasado y demás. Sí, fue un salto, digamos, tecnológico importante, pero la tecnología estaba. Lo que realmente hizo el cambio fue que se instauró la figura del director de tiro, que era un oficial que dirigía todos los cañones del barco y era capaz de observar los piques, las caídas de los disparos y corregir. Y ahí es donde realmente el acorazado pasa a ser eficiente de alguna manera, ¿no? Pues este es un ejemplo y como este otros muchos.
la tecnología muchas veces ya está disponible, pero hasta que no nos damos cuenta de cómo aplicarla eficientemente, ahí es donde realmente está digamos, la revolución militar, ¿no? Y claro, esto casi siempre se tiene que dar en combate, es muy difícil hacerlo en el abstracto, ¿no? Entonces, generalmente estos desarrollos se dan, sobre todo muy rápido, en las guerras, ¿no? Estamos viendo ahora en Ucrania, pues, el tema de los drones y tal, algo equivalente. Sino que cambia mucho. Yo siempre pongo el ejemplo de la Primera Guerra Mundial, que cambia totalmente la capacidad de las armas de fuego, y los generales siguen sin darse cuenta que las guerras, las estrategias del siglo anterior no sirven cuando la capacidad de fuego es tan elevada, ¿no? Y sigue habiendo cargas de caballería. Sí, y de infantería, y durante 4 Sí, sí. años repitiendo el mismo modelo que de una y otra vez. Don Álvaro de Bazán fue invicto, o murió invicto, y desgraciadamente su muerte nos privó de lo que podía haber sido una grandísima victoria contra los ingleses, ¿no? La Armada Sí, además, Invencible hubiera sido invencible a lo mejor. quizás, además, una cosa que mucha gente no sabe es que la campaña de Inglaterra es un empeño suyo. O sea, hay cartas que nos han llegado, digamos, en los archivos, en las que él escribe al rey. Claro, él ya de aquellas ya era marqués, había sido nombrado Grande de España. Grande de España somos el primo del rey, ¿no? Entonces te permite cierta cercanía. Y él le escribe al rey de una forma bastante, no agresiva, pero sí como muy cercana y muy asertiva, diciéndole, oye, tenemos que hacer la empresa de Inglaterra porque esto es bueno para España, porque tal y cual. Por supuesto, se ofrece él como gran general, que yo creo que nadie hubiese dudado que fuese otro. Y ya no solo el mando directo, sino que incluso su plan era distinto al que se ejecutó. Él decía que el movimiento de cruzar el Canal de la Mancha para recoger tropas en Flandes para volver a hacer el asalto sobre Inglaterra era demasiado complejo. Y en estos movimientos logísticos y coordinación de medios, muchas veces donde las grandes fuerzas militares patinan, y parece que Don Álvaro lo tiene muy claro. Él quería salir con las tropas ya embarcadas desde España, y eso le daba lo que los marinos presumimos que es digamos, la libertad de movimiento que nos da la mar y poder llegar a cualquier punto de tierra desde cualquier parte sin que sepan a dónde llegamos y siendo autónomos, ¿no? Llevamos todo nosotros, llevamos nuestra comida, llevamos nuestra agua o lo que haga falta, llevamos a las tropas, y esa flexibilidad nos permite muchas veces superar unas defensas que no son capaces de estar en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Y luego lo que es el mando directo, pues hombre, sí, Medina Sidonia era un gran noble, pero no tenía ni de lejos la experiencia que tenía Don Álvaro, y mucho menos en la mar. Quién sabe si incluso con un plan que no era el suyo le hubiese ido mejor, ¿no? Porque don Juan, también se barajó, o yo leí por ahí, que don Juan de Austria podía haber liderado esa ofensiva, pero murió tempranamente, ¿no? Don Juan murió antes, y fue una lástima, ¿no? Porque don Juan se convirtió con la victoria de Lepanto, se convierte en una especie de príncipe de la cristiandad, ¿no? Y de hecho, si no me equivoco, en Lepanto todavía Felipe II no tiene heredero varón, y ya se empezaba a hablar de que fuese don Juan de Austria su sucesor. Claro, y esto, pues como siempre, movimientos en la corte, ¿no? Dos bandos, etcétera, etcétera, pero bueno, ya había ese tal, y don Juan se hizo una figura muy popular, no solo en España, sino en toda Europa, ¿no? Y desde luego en Lepanto demuestra, yo he defendido a don Álvaro y lo defenderé siempre, pero don Juan de Austria demuestra unas características que, sobre todo para su juventud, son sorprendentes, porque primero demuestra dejarse recomendar por los que saben que con 24 años, yo desde luego quizás no me dejaba mucho, y yo creo que los demás, a la mayoría igual, ¿no? Y luego, desde luego, muy valiente, pero sabiendo estar, o sea, no valiente alocado, ¿no? Y bueno, pues quizás también hubiese sido adecuado, sobre todo porque si hubiese sido don Juan, al ser una persona de tan alto rango, hubiese tenido muchísimos asesores, digamos, en un nivel inmediatamente inferior, y entre ellos probablemente hubiese sido don Álvaro, y don Juan parece ser que se dejaba recomendar bien, o que acertaba eligiendo a sus asesores o a quien hacer caso, y igual hubiese... Sí, porque don Álvaro de Bazán no ha quedado claro si fue cesado o se fue, o cuál fue el final de esa aventura. Bueno, ahí hay un poco de las dos, ¿no? Le pasa una cosa que yo cuento en la campaña de Tercera, que es que muchas veces los generales españoles se enfrentaron, o sea, su peor enemigo no era el enemigo, sino la burocracia, la falta de recursos, todo el tema logístico y demás, ¿no? Entonces él sufre esos problemas durante un tiempo. Ya digo yo, en la novela de Tercera lo novelo para intentar, pues, divulgar eso de alguna manera, ¿no? Pensemos que en aquella época, es verdad que un noble en aquella época vivía muy bien y tenía muchísimos recursos, pero ellos ponían su dinero y sus barcos, o sea, los barcos
que se lleva Bazán a la campaña de tercera o a Lepanto son suyos de su propiedad y si se hunden, el reino se los va a pagar, ¿no? Y con eso, como eso, pues comida, agua, todo eso, gran parte lo ponían en ellos el dinero directamente. Bueno, pues él sufre todos estos tal, en ese periodo el rey le aprieta, ¿no? Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no salís tal y cual? Él dice que no tiene los medios necesarios y en ese interín se enferma además visitando, ahora mismo no me voy a acordar exactamente cuál es la enfermedad, pero visitando un hospital se contagia, o sea que demostrando esa caridad cristiana, porque él era muy devoto, luego, eso se ve luego en el Palacio de Viso del Marqués, ¿no? Se ve que era un hombre muy devoto. Y bueno, sí, queda ahí un poco entre que enferma y es verdad que ya había discusiones, ¿no? Con que le apretaban para que saliera y él decía que todavía no tenía lo necesario. Sí, básicamente ahí en ese interín es cuando fallece. Pues bueno, pues aquí lo vamos a dejar porque, Federico, se nos ha acabado el tiempo. A ver si otro día, tú que nos ilustras, porque también te seguimos mucho en Twitter o en X, y hemos hablado de las guerras navales del siglo XVI, tenemos que hablar de, porque yo creo que es súper interesante lo que tú cuentas en tu perfil de X, las guerras navales del siglo XXI, que no tienen nada que ver con las guerras navales del siglo XVI, o sí, pero eso... Hay, digamos, como lo de Sun Tzu, ¿no? Del arte de la guerra, hay máximas que permanecen en el tiempo y lo podemos ver. Pues si te parece, lo contaremos otro día. Don Federico, muchísimas gracias. Y ya recuerden, Álvaro de Bazán y los alicantinos, cuando pasamos por la calle Bazán, que sepan que es en honor de don Álvaro. Y a ver si nos animamos a leer más cosas y algunas cosas o algunos de los libros que nos pueden ilustrar son los de Federico Superville. Muchísimas gracias, don Federico. Gracias, Fernando. Un saludo.